La voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros el historiador Carlos Castañón y te escuchamos, Carlos, porque vas a tocar un tema escabroso. Sí, claro. Marcela, Juan, qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Ustedes saben cuál fue el primer bulevar de Torreón? ¿No fue el Revolución? No. La palabra bulevar viene de baluarte. Entonces el primer baluarte de Torreón, el primer bulevar fue el Bulevar Morelos en 1923. Pues sí, es que es un bulevar. ¿Y luego por qué se le llamó calzada? Bulevar o calzada, bueno, en mismo? ese momento, para los estándares de esa época, donde había 4 carros y a veces ya habíamos platicado que se les ocurría chocar, realmente la mayoría de la gente se movilizaba en Torreón a pie. A pie había carretas, caballos, poquísimos carros. Entonces el primer bulevar de Torreón fue el Bulevar Morelos. Y así le llamaban Bulevar Morelos. Bulevar Morelos. Entonces lo construyó Nazario Ortiz Garza, uno de los más queridos alcaldes que ha tenido Torreón, por sus obras. Nada más le cito algunas. El Estadio de la Revolución, por ejemplo, la Calzada Colón, el Bulevar Morelos, el Mercado Juárez, nada más, ¿verdad? O sea, un alcalde que dejó una grandísima huella en Torreón. Entonces, Nazario Ortiz Garza, antes los periodos de alcalde eran periodos chiquititos, de un año, pero había reelecciones múltiples, o sea, se podía reelegir varias veces. Entonces, el alcalde en 1923 inicia las obras del Bulevar Morelos. Él personalmente va a verificar estas obras, consigue fondos también privados de empresas, no nada más porque el gobierno tenía muy poco dinero en realidad. Entonces, si algo tenía Nazario Ortiz Garza era una capacidad de gestión y una credibilidad enorme con los empresarios, con la sociedad, de tal manera que le soltaban dinero, le daban obras o le hacían obras directamente. Entonces eso era algo muy, muy interesante, muy bonito, hay que decirlo, también de la historia de Torreón, donde muchas cosas se hacían sin necesariamente el gobierno, sino más bien era el gobierno quien iba detrás, pues, de donde había dinero. Entonces inicia esa obra en 1923 de manera muy modesta. Primero hacen el camellón, pavimentan y en 1923 siembran las palmas. Pero el alcalde pues termina su periodo, se va, regresa en 1925, no alcanza a concluir la Morelos y va a ser hasta 1927 en un tercer periodo como alcalde de Torreón, en una reelección donde logre concluir el Paseo Morelos o el Bulevar Morelos, todo con jardines, con alumbrado, con esculturas y el remate que tanto queremos, que es el remate de la llamada Fuente del Pensador en la Alameda. Pero a lo largo de las calles... La Alameda ya existía. La Alameda ya existía, pero le agregaron el monumento en 1927. El Águila, la empresa petrolera del Águila, donó dinero para hacer ese monumento y otros tantos empresarios, al menos una decena de personas de aquí de Torreón donaron dinero, desde 1,000 pesos hasta 10,000, que era bastante dinero para la época. Entonces... en 1925 inauguran el alumbrado de la Morelos. Es la reina Elvira en la Feria del Algodón quien baja el switch. Elvirita Primera. Exacto, Elvira Primera. Y tenemos la foto magnífica de aquel momento y por ahí anda un video. Habría que rescatarlo. Pero finalmente algo que se propuso Nazario Ortiz Garza fue... Ellos tenían en mente en aquella época hacer paseos a la europea, no a la norteamericana. Es decir, que tuviera esculturas, que hubiera jardines, que los postes tuvieran adornos, o sea, no fuera nada más un farol sencillo con un foco, sino que el farol estuviera adornado como esos paseos europeos. Entonces había esta aspiración, era una especie de bella época, los años 20 en Torreón, una época brillante en términos urbanos, porque ya dejábamos de ser rancho para... pues pavimentar las calles, para hacer el alumbrado, para hacer el drenaje, o sea, todas las obras propiamente de una ciudad. Oye, la coronación de Elvirita Primera fue en el Teatro Princesa, ¿verdad? Sí, ahí las fotografías. Cine Teatro Princesa. Cine Teatro Princesa, que ahora es un estacionamiento, como me da tristeza. Entonces, tan bonito edificio. Esas esculturas, ¿de qué eran? Pues eran unas esculturas con unas aspiraciones muy neoclásicas, como muy grecorromanas, muy europeas. Había jarrones barrocos muy bonitos,
con unas pequeñas rotonditas. Entonces, a lo largo de toda la Morelos, donde intersectan las calles, había estas esculturas, unas pequeñas rotondas con su jardín alrededor y la escultura. Eran macetones, había, y esto es lo magnífico, como andamos de tiempo, desnudos. Eso me encantaba. Había también esculturas estilo griego, así griegas. Entonces, por ejemplo, en la esquina de donde está el Banco de México actualmente, el antiguo edificio del Banco de México, Morelos y Cepeda, había un desnudo precioso de una mujer recogiendo agua, pero completamente desnuda. Y así había otros. ¿Y quién fue el artista de esas esculturas, se sabe? Fernando Torielo fue uno de los artistas, un artista de la Ciudad de México que contrataron para que hiciera estos adornos. Otra escultura la donó José Vasconcelos cuando era secretario de Educación. Él la donó, Nazario Ortiz Garza hace la petición y la dona. Otra más, Aurelio Anaya hace dona una escultura en mármol. En fin, era un paseo con mucha personalidad. ¿Y todas eran en mármol? Algunas eran en mármol, otras eran en yeso, recubiertas, y bueno, pues y otras en cantera. ¿Cuántas había? Pues mira, por lo menos tenemos registro por lo menos de 10 esculturas, 10, 12 esculturas, porque después agregaron la de Morelos, por ejemplo, afuera del Palacio Federal. Vestido, ¿verdad? No, nada más la pura cabeza. Nada más el puro busto. El busto. Y ni siquiera el busto, era la pura cabeza del cuello cabeza, para arriba. Sí, pues sí, nomás la cabeza esa, y que es la que subieron ahí a un pedestal, ahí muy... Al final de la Morelos, en la colonia... bueno, no, esa era la cabeza de Morelos. Esa es la cabeza gigantesca, horrorosa de Morelos, la que está en el bosque. Pero no, me refiero yo a un pequeño busto que está todavía en la Morelos, nada más que Olmeca. Sí, más bien, más que Morelos es Olmeca. Pero con todo también respeto, pero sí tiene más por lo grande de la cabeza, pues. Sí, en los años 80, en el 82. Perdón, el que está ahorita actualmente ahí afuera del Palacio Federal por la Morelos. Era el original que se hizo. Esa correcto. Es de las únicas que quedan de aquella época. O sea, ya después se hizo la cabeza gigantesca. Exacto. No, la cabeza gigantesca la mandaron de la Ciudad de México en un afán nacionalista en los años 60. La pusieron ahí, anduvo deambulando en varias partes de la ciudad. En una escuela estuvo, que está enfrente del Sanatorio Español. Ya no es escuela, son departamentos. Pero después de estar en la Morelos. Después de estar en la Morelos, luego la aventaron allá al Cerro de la Cruz, donde le echaban basura y todas estas cosas. Y finalmente, en un gesto de dignificar la escultura, la mandaron al Bosque Venustiano Carranza, aunque yo ya soy partidario de que no le echen ya más cosas a la Alameda y al bosque. Póngale árboles, por favor, tengan un poquito de decencia y lógica. Pero bueno, para concluir, porque estamos de tiempo, ¿qué pasó con estas bellísimas esculturas? Un buen día, el alcalde de Torreón, así como un grandísimo alcalde, Nazario Ortiz Garza, pasó a la historia por la Morelos, la Colón, el Mercado y tantas cosas, la Alameda, la Fuente del Pensador. Otro alcalde pasa a la historia por quitar las esculturas de la Morelos, que es Rodolfo González Treviño. Y él las quitó, y cito textualmente para que no me digan, son obras de arte pornográficas. Serán sustituidas por objetos artísticos que no ofendan a la moral. Dios santo, yo me quería dar un tiro cuando leí esto. Entonces, en realidad, pues las quitaron. Había ya una presión de que porque circulaban ahí muchos carros y las esculturas estorbaban. La verdad es que esas esculturas no solamente embellecían, sino también frenaban el tráfico. Es una pena que se haya perdido esto. Con esa visión chata, perdón, sí, de privilegiar el auto por encima de los peatones. Exacto. Ya en 1951 estaban haciendo la petición de que quiten esas esculturas porque le estorban a los autos. Fíjense nomás, 1951 en Torreón. Ya quisiéramos ahorita tener esas esculturas que resaltarían o le darían lustre a nuestra ciudad. Por eso insisto, y lo comenté hace 15 días, a Torreón le hace falta arte público. ¿Y no se sabe a dónde fueron a parar esas esculturas? No, bueno, hay versiones ahí extrañas, yo no las he confirmado, ni las he visto. Dicen que en el rancho no sé quién, y esto y lo otro, no lo sé, la verdad. Bueno, pues todo va a dar los ranchos, ¿te das cuenta? Si eran bancas, las bancas. Si son las esculturas, las esculturas. Pues sí, o los postes.
postes, porque también se robaron los postes antiguos de Torreón. Estaban Los de la hermosos. Morelos que hicieron en los años 20, que eran preciosos, muy europeos. Los que hicieron en la Colón también en los años 20. Ah, precioso. Y los que hizo el gobierno del Estado en los años 40 también muy bonitos, de los cuales nomás quedan 3 en el centro. Las esculturas de la fuente de la Plaza de Armas también dicen que se sustituyeron por otras que no eran las originales. Bueno, nosotros tenemos unas en el archivo municipal, ahí están, por dale. fortuna están guardadas, protegidas, porque luego no las maltratan. No te las vas a llevar al rancho, no, ¿eh? Al Ringo, no tengo rancho. Pero bueno, esa es un poquito la historia y es chistoso. Lo único que nos queda de esos desnudos, y es la tarea que les dejo a nuestros radioescuchas, vayan por favor a la Fuente del Pensador y vean los costados del Pensador. Hay dos desnudos, dos esculturas semieróticas o eróticas muy bonitas. Por favor, véanlas. Es lo único que nos sobrevive de aquella está la fuente, moral. Sí, en los costados. Véanlos, sí. son 2 relieves preciosos. Sí. Había otros también de desnudos y nos los quitaron todos. Entonces, lo único que sobrevive de aquella pornografía, entre comillas, artística. Los hubieran vestido de perdida. Bueno, aunque algunas veces también a otras esculturas les daba por ponerles sostenes y cosas por el estilo, ¿no? Sí, bueno. En un afán ahí muy provocador. Pero bueno, pues ese es un poquito de la historia de la Morelos. Ojalá que en los próximos años regrese el arte público o las esculturas que identifican a nuestra ciudad, que le quiten la grisura que tenemos, sobre todo al oriente y al norte. Exacto, sí, hay que Por embellecer favor. la ciudad. Bueno, pero antes de embellecerla, hay que limpiarla. Arreglar lo hay básico. que arreglarla. Hay que, digo, es que hay tanto por hacer A mí todavía. me duele aceptar, saber que los torreonenses somos muy cochinos. Bien. Con esto terminamos Tenemos la tu ciudad colaboración. toda sucia. Sí, Gracias. así es. Muchísimas gracias, Carlos Castañón, en el contexto de la historia lagunera.